Hola a todos y bienvenidos a nuestro simposio especial sobre la última generación. Nos alegra que puedan acompañarnos y antes de empezar queremos comenzar con una palabra de oración. Y entonces daré una pequeña explicación hacia dónde vamos con este tema. Así que inclinemos reverentemente nuestras cabezas para orar. Padre Celestial, venimos delante de tu trono en el poderoso nombre de Jesús, pidiendo que bendigas no solo esta presentación, sino que también bendigas a cada exponente y bendigas a todos aquellos que están viendo a través de la TV y medios sociales. Te pido, Señor, que nos des claridad de pensamiento y des a cada uno un corazón abierto y dispuesto para recibir tu mensaje. Y te agradecemos por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el año 1975, un libro pionero fue publicado por la ahora desaparecida Asociación Publicadora del Sur. El nombre del libro fue Perfección, la posibilidad imposible. 4 autores contribuyeron en este libro: Herbert Douglas, Edward Heppenstall, C. Mervyn Maxwell y Hans Larondel. Ahora, yo no he leído ese libro en muchos años, pero aún recuerdo los contenidos del libro. Básicamente, Herbert Douglas y C. Mervyn Maxwell estaban prácticamente en la misma página, mientras que Edward Heppenstall y Hans Larondel también tenían capítulos muy similares. Diferentes maneras de verlo, pero básicamente la misma idea. Con esto en mente, me gustaría mencionar que en la actualidad, de hecho, hay 2 puntos de vista en la teología de la última generación dentro de la Iglesia Adventista, por supuesto con variaciones mínimas. Y sobre ambos grupos es que vamos a hablar en este simposio particular. Ahora, ambos grupos tienen muchas cosas en común. Primero, ambos grupos creen que la gracia terminará antes de la segunda venida de Cristo. Ambos grupos están de acuerdo que después de cerrarse la gracia, este mundo experimentará un tiempo de tribulación como nunca se ha visto en la historia del mundo. Ambos grupos creen que Dios tendrá a un remanente fiel, conocido en el libro de Apocalipsis como los 144,000, que mantendrá su lealtad hacia Dios durante este difícil periodo. También están de acuerdo que durante este tiempo, la gente fiel de Dios vivirá en esta tierra con su naturaleza pecaminosa, pero vencerán. Y finalmente, ambos grupos creen que Dios removerá la naturaleza pecaminosa de la generación final cuando Cristo venga del cielo y transforme este cuerpo vil a la semejanza de su glorioso cuerpo. Así que esos son los puntos en que están de acuerdo. Sin embargo, los 2 grupos difieren en 2 puntos particulares. Primero que nada, la pregunta es: ¿intercederá o mediará Cristo por los pecados del remanente fiel después del cierre de la gracia? Un grupo dice sí y otro grupo dice no. La segunda pregunta es: ¿vivirá el remanente fiel durante la gran tribulación sin pecar en acto, ni palabra, ni pensamiento? Al respecto, ambos grupos tienen considerables elementos en común. Sin embargo, hay 2 elementos donde ellos creen diferente. Ahora, mientras doy inicio, quiero mencionar que hay peligros al acecho en ambas posiciones. En un lado, aquellos que creen en la victoria total sobre el pecado antes del cierre de gracia pueden caer en perfeccionismo o fanatismo, sobreestimándose y criticando a otros por no alcanzar su alto nivel de espiritualidad. El peligro, en el otro lado, es tomar el pecado livianamente para justificarlo por causa de sus tendencias hereditarias y cultivadas. El peligro de este lado es enseñar que la naturaleza humana del hombre es tan poderosa que ni siquiera la disponible gracia del Dios omnipotente puede darnos victoria total sobre el pecado. Así que preguntemos,
¿Qué queremos decir con la generación final? ¿Quién pertenecerá a este grupo? ¿Cuándo vivirán ellos? ¿Y cómo será este grupo? Por definición, la expresión generación final se refiere al remanente fiel que el libro de Apocalipsis señala como los 144,000. Este grupo sobrevivirá al peor tiempo de angustia en la historia humana y por el otro lado emerge victorioso. Al fin de esta terrible tribulación, el pueblo de Dios, los santos vivos, serán trasladados al cielo junto con los santos fieles que murieron pero que resucitaron. Daniel 12:1 es el texto clave que proveerá el contexto de nuestra discusión en los próximos días. No es coincidencia que Elena de White comienza el capítulo del tiempo de angustia en el conflicto de los siglos citando Daniel 12:1. Así que Daniel 12:1 es el versículo central cuando discutamos lo que vamos a estudiar durante el curso de este simposio. Así que leamos ese texto. Y allí hay 8 elementos en los cuales quiero que nos enfoquemos en este versículo particular. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, ¿cuáles son los 8 elementos que queremos mirar? Primero, la expresión en aquel tiempo. Segundo, queremos identificar a Miguel, el gran príncipe. Luego, queremos entender qué significa cuando dice se levantará Miguel. ¿Qué significa ese se levantará? ¿Qué significa ese está de parte? Ese es el elemento número 4. El elemento número 5 en nuestro estudio será la expresión tu pueblo, el pueblo de Daniel. ¿Quién es el pueblo de Daniel? ¿Son judíos literales o espirituales? El siguiente punto que queremos estudiar es el tiempo de angustia como nunca ha habido en la historia del mundo. En el elemento número 7 queremos echar un vistazo a la liberación del remanente final de Dios, la generación final que estará viva cuando Cristo venga. Y finalmente, queremos mirar la expresión en el libro, los que se hallen escritos en el libro. Así que tomaremos cada uno de estos elementos, punto por punto, y vamos a ver qué nos enseña acerca de la generación final. Veamos entonces esa primera expresión en aquel tiempo de Daniel 12:1. De hecho, cuando mires en el libro de Daniel, capítulo 12, del versos 1 al 3, es necesario que sean ubicados en el capítulo 11. Los eruditos dicen eso. Ellos creen, y yo pienso que la evidencia lo demuestra, que Daniel 12, 1 al 3 deberían ser la conclusión de Daniel 11, porque Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo. Así que tú preguntas, ¿en cuál tiempo? Tienes que ir atrás al versículo 44 del capítulo 11. Es allí, en ese versículo, donde el tiempo que se refiere en aquel tiempo, cuando Miguel se levantará. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Ese es el rey del norte, un símbolo del papado. Y el rey del norte saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Qué son las noticias del este y del norte? Desearía que tuviéramos más tiempo para entrar en detalle. El mensaje del oriente es el ángel sellador de Apocalipsis 7, que viene del oriente para colocar el sello de Dios sobre los santos vivientes que pasarán por el tiempo de angustia. Y el norte es arriba. Satanás quería ocupar el trono de Dios en los lados del norte. Este es el fuerte clamor de Apocalipsis 18, llamando al pueblo fiel de Dios que salga de Babilonia. Y este mensaje enfurecerá al rey del norte, símbolo del papado.
Y cuando aparece que el pueblo de Dios será destruido, los santos vivientes, la última generación va a ser destruida, Miguel se levantará. Ahora la pregunta es, ¿quién es Miguel? Volveremos a esto dentro de poco. Pero Miguel, de hecho, es una referencia a Jesús. El significado del nombre Miguel es el que es como Dios. ¿O quién es como Dios? Eso es muy importante porque si vas al libro de Apocalipsis, encontrarás que en el tiempo final casi el mundo entero preguntará de acuerdo a Apocalipsis 13:4. ¿Quién es como la bestia? Así que por un lado tienes a Miguel, cuyo nombre significa ¿quién es como Dios? Y en Apocalipsis tenemos a la bestia, ¿quién es como la bestia? Y quisiera agregar que el nombre de Miguel significa quién es como Dios y podría agregar quién es capaz de hacerle guerra. Y en Apocalipsis 13 dice, ¿quién es como la bestia? Y en capítulo 17 dice que el Cordero le hará guerra y así Miguel es un símbolo de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa que Miguel se levantará? ¿Qué significa la expresión se levantará? La respuesta es que cada vez que esta expresión aparece en el libro de Daniel, se refiere a un rey comenzando a reinar sobre un reino. En otras palabras, levantarse significa en este punto que Jesús va a empezar a reinar o gobernar sobre su reino. Sin embargo, Él no puede comenzar a reinar sobre su reino a menos que se demuestre quiénes son los miembros de su reino. Y es el juicio investigador antes del cierre de gracia que revela quiénes son los súbditos de su reino. Cuando el número de individuos se complete, entonces Miguel se levanta, lo que significa que la gracia se cierra. Por un lado, Daniel 7, 13 y 14 y Daniel 8, 14 hacen referencia al comienzo del juicio investigador, que por supuesto comienza por los muertos. Continúa a través de la historia y termina con el juicio de los vivos poco antes del cierre del tiempo de gracia. Así que Daniel 7, 13, 14, cuando el Hijo del Hombre va al Padre a recibir su reino, Daniel 8, 14 da la fecha hasta 2300 días y el santuario será purificado. Esto es cuando el juicio de los muertos inicia. Sin embargo, cuando llegas a Daniel 12:1, cuando Miguel se levanta, es el momento cuando el juicio que comenzó en Daniel 7, 13, 14 y Daniel 8, 14 llega a su fin. Así que en Daniel 8, 14 tenemos el inicio del juicio investigador. Daniel 12:1, cuando se levanta Miguel, tiene la conclusión del juicio investigador. Así, Daniel 8, 14 retrata el inicio del proceso del juicio investigador que revelará quién es súbdito del reino de Cristo. Y Daniel 12:1 delinea el momento cuando el reino de Cristo está completo, porque el juicio investigador revela quién es miembro de su reino. Ahora, cuando Miguel se levanta, encontramos que Jesús va a cambiar sus vestimentas. Ahora mismo Cristo está vestido de sumo sacerdote. Puedes leerlo en Hebreos 8, 1 al 2. Pero cuando Miguel se levanta, se quita sus vestimentas sacerdotales y se viste con sus vestiduras reales, o lo que Elena de White llama vestiduras de venganza. En Primeros Escritos, página 36, ella escribió: las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, escuchen atentamente, se levantará. Ven, ella define el levantarse como cuando Jesús termina su obra en el santuario. Y luego note lo que dice: se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Así que Él se levanta, el tiempo de gracia se cierra, todos los casos están decididos, el reino de Cristo se ha completado y el tiempo de angustia sobreviene. En Primeros Escritos, página 280, Elena de White también escribió que Jesús se pondrá sus vestiduras como rey, no solo sus vestiduras de venganza. Así es como ella lo escribió. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas.
Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Así que se vestirá con sus ropas de venganza. Todos los casos están resueltos, su reino está completado por el trabajo del juicio y todos aquellos que no están preparados para cuando cierre la gracia recibirán las 7 últimas plagas. Vayan conmigo a Apocalipsis 19, 12, 11 al 12 y el 14. Dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Luego, el verso 16 nos dice que él viene montando en el caballo blanco. Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cuando Cristo regrese, vendrá custodiado como Rey. ¿Qué significa eso? Debe significar que él cambió sus ropas. Porque si viene como rey, tuvo que haber un momento donde se quitó sus vestiduras de sacerdote. Él lo hizo durante el cierre de gracia. La lección de escuela sabática, el primer trimestre del 2020, explica el significado de la palabra levantarse. Esto es lo que leemos. En primer lugar, el verbo levantarse nos recuerda el auge de los reyes para conquistar y gobernar. Ahora, sabemos que este juicio no tiene lugar en la tierra. El juicio investigador toma lugar en el cielo, de acuerdo a Daniel, capítulo 7, 13 y 14. Usted dirá, ¿cómo podemos saberlo? Porque en Daniel 7, 9 y 10 y el 13 y 14, Jesús va al anciano de días en el cielo para recibir su reino. Esto significa que Jesús desempeña su obra del juicio investigador en el cielo, y cuando éste termine, Él se levantará. Permítanme leerles una declaración en Primeros Escritos, página 280. Agregaré una explicación en paréntesis para darle sentido al texto. Al terminar el cierre de gracia, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, antes del cierre de gracia, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cuando cierre la gracia, escuchen atentamente, Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Ahora, presten atención. Cristo había recibido su reino, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados. ¿Qué significa que había recibido su reino? Y lo explica ahora. Estaba completo el número de los súbditos del reino. En otras palabras, el número de los súbditos han sido determinados en el juicio investigador. Y luego ella escribe, y consumado el matrimonio del Cordero, así que el casamiento entre Cristo y la totalidad de su gente toma lugar en el cielo, no en la tierra. Cuando el reino de Cristo esté completo, cuando Él revele quién pertenece a su reino, entonces cuando su reino o su novia esté lista, Jesús puede tomar su reino o podrá casarse con su novia. Es otra forma de decirlo. Jesús contó muchas parábolas donde Él muestra claramente que antes del cierre de la gracia, Él va a determinar quién es súbdito de su reino. Miremos Lucas 19:12. Esta es la famosa parábola de las minas, y allí dice, dijo pues, un hombre noble, ese es Jesús, se fue a un país lejano, ese es el ascenso de Cristo al cielo, para recibir un reino y volver. Entonces, ¿a qué fue Cristo al cielo? A recibir el reino. Él no recibe el reino cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores y se convierte en un Señor de este mundo. No, eso no es así. Sino que dice, un hombre noble, Jesús, se fue a un país lejano, el cielo, para recibir un reino que viene del Padre de acuerdo a Daniel 7. Luego dice, y volver. ¿Volver a dónde? A la tierra, la cual es la segunda venida de Cristo. Pero Él recibe el reino en el cielo.
En otra parábola interesante es la que está en Mateo 22, 1 al 14. No voy a leer el pasaje entero. Se trata del hombre que entró a la boda sin las ropas de bodas. Saben que la parábola nos cuenta que la sala de la boda se llenó de muchos invitados, porque el Evangelio ha sido predicado. La gente ha aceptado el Evangelio, ellos profesan servir a Cristo, pero de repente el rey sale a examinar las vestiduras de los invitados para ver si realmente merecen ser parte de la novia, si realmente son parte del reino. Y resulta que hay un individuo, de acuerdo a la historia de Mateo 22, que no tiene vestiduras de bodas. Que por cierto, la palabra que se usa para el rey entrando a ver los invitados es la palabra griega theaomai, que no significa solamente ver o mirar, sino que significa investigar o escrutar. Así que este es el juicio investigador. Déjenme preguntarles, ¿esto toma lugar después de la segunda venida de Cristo? ¿Ustedes piensan que alguien puede colarse en el cielo y entonces Jesús va a salir y decir, vamos a examinar a los invitados, y va a haber un individuo y le dirá, ¿cómo lograste entrar aquí? Regresa a la tierra. Por supuesto que no. Esto que se trata aquí es un juicio investigador celestial, donde el carácter de aquellos profesos hijos de Dios serán examinados para ver si merecen formar parte de la novia o si merecen ser parte del reino. Reino y novia son intercambiables. Ahora, miremos otra parábola que Jesús contó en Lucas 12, 35 al 36. Aquí encontramos explícitamente que el reino es tomado en el cielo. Jesús dijo en Lucas 12, 35 al 37. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres, escuchen atentamente ahora, que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Qué se supone que deben ser los discípulos? Se supone que deben ser siervos de acuerdo a esto, que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Así que ¿dónde toma lugar la boda? En el cielo. Y entonces Jesús regresará de las bodas. Así que leeremos una vez más. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Allí es cuando viene la gran cena de las bodas que toma lugar en el cielo. Sigue diciendo en el versículo 37, de cierto os digo que se ceñirá Él, Cristo, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Están viendo claramente que el juicio investigador determina quién es miembro de la novia, quién es miembro del reino. Cuando el reino o la novia estén completos, Miguel se levanta, la gracia se cierra y no habrá cambio de bandos para ese momento. Pero cuando el tiempo de gracia termine, los fieles en la tierra tendrán que vivir sin mediador para el pecado. Déjenme leerles un par de declaraciones del espíritu de profecía. La primera está en Conflicto de los Siglos, página 600. Cuando Él abandone el santuario, ese es Cristo. Es lo mismo que cuando se levante. Las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos, note, no los impíos, los justos, la última generación, amigos, deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Por cierto, el Santo Dios que no puede convivir con el pecado. Sigo leyendo. Sin intercesor a la vista del Santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. ¿Puede imaginar cómo será el mundo cuando Satanás tenga control total sobre los impenitentes? El Espíritu Santo ha puesto frenos sobre él ahora. Pero imaginen la condición del mundo cuando Satanás tenga control sobre los impíos, no de los justos, porque Miguel se levantará y vigilará por ellos. Sigo leyendo. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes, empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos.
Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. Satanás no estará a favor de ellos, como Miguel sí lo estará por su pueblo. Ella continúa diciendo, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Ustedes querrán leer el primer capítulo del conflicto de los siglos, ¿saben? Yo no sé cómo podría llegar a ser peor que la descripción que ella da en ese capítulo. Sin embargo, ella dice que el mundo entero, no Jerusalén, el mundo entero será envuelto en una ruina más terrible que aquella que vino sobre la antigua Jerusalén. Ahora, en esta declaración que acabamos de leer, Elena de White dice que los justos vivirán sin intercesor, después que Miguel se levante, a saber, durante el tiempo de angustia. En otra declaración del gran conflicto, página 421, Elena G. de White usa una palabra sinónima. En vez de usar la palabra intercesor, ella usa la palabra mediador. Leo. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Así que Cristo mediará por el pecado después de que su reino o su novia estén completos. No, no habrá mediador, no habrá intercesor. Y ella está hablando de los justos sin mediador o intercesor. ¿Cómo deberían ser ellos? Noten lo que sigue diciendo. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Creo que es bastante explícito. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Hay otros dos pasajes en el libro de Apocalipsis que describe el fin del tiempo de gracia. Veámoslos en Apocalipsis 22, 10 al 12. Apocalipsis 22, 10 al 12. Y quiero que noten que hay tres momentos de tiempos que encontraremos en estos versículos. Leo, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro. Se está refiriendo a Apocalipsis y por extensión a toda la Biblia. ¿Qué significa no selle este libro? Que el tiempo de gracia sigue abierto, si el libro aún no ha sido sellado, obviamente, porque en un mensaje puede surgir de él. Oh, pero viene un momento cuando el libro será sellado. Noten el segundo punto, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? Sigue. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces viene el tercer evento, que es la segunda venida de Cristo. Leo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Así que la gracia está abierta mientras el libro no está sellado. Luego tenemos el tiempo cuando el injusto continuará siendo injusto, el inmundo seguirá siendo inmundo, el justo seguirá siendo justo y el santo seguirá siendo santo. Note ahora Apocalipsis 15, 5 al 8. Este texto también describe el cierre del tiempo de gracia. Antes de leer, permítame preguntarle, ¿podemos entrar al santuario celestial actualmente? Obviamente no podemos entrar físicamente, pero sí podemos hacerlo mentalmente. Podemos entrar donde está Cristo, donde está nuestro mediador. Absolutamente. Pregunto, ¿vendrá un momento donde no podremos entrar más y tenerlo como mediador? Miren lo que dice este texto. Después de estas cosas, miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ahora escuchen atentamente. En Apocalipsis 11, 19, el templo celestial está abierto para comenzar el juicio. En cambio, aquí el templo no está abierto para comenzar el juicio, sino que está abierto para que los ángeles de las 7 plagas puedan salir. Lo dice en el versículo 6. Dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios,
que vive por los siglos de los siglos. Ahora noten el verso clave. Y el templo se llenó de humo. Por cierto, la palabra templo en Apocalipsis es usada 16 veces y en todas se refiere al lugar santísimo del santuario celestial. Sigue diciendo, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Viene un tiempo cuando nadie será capaz de entrar al templo celestial después del cierre de gracia. Y la puerta del santuario celestial se abrirá para que los ángeles de las 7 plagas surjan. Este será un periodo terrible. El tiempo de angustia que la Biblia describe, si el pueblo de Dios no tuviera protector, dejarán de existir muy rápido. Notarán que en Daniel 12:1 que Miguel se levanta para un propósito especial. Él se levanta para poder defender. Durante el tiempo de angustia, el rey del norte intentará destruir a los súbditos vivos del reino de Cristo. Así que Jesús se levantará para estar de parte de ellos y defenderlos. El pastor defenderá a su oveja. El esposo protegerá a su novia. El soberano protegerá a sus vasallos y la cabeza protegerá al cuerpo. Varias versiones describen el estar de parte como guardar o proteger. Pueden ver que durante este tiempo Jesús no va a ser un mediador para su pueblo, sino un defensor o protector. Porque algunos ministros dan la impresión de que cuando se cierre la gracia será como que ahora están solos, amigos. No, el pueblo de Dios no andará solo. Jesús no dijo, he aquí yo estaré siempre con vosotros hasta el cierre del tiempo de gracia. Él dijo, he aquí yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Así que también el levantarse significa que el tiempo de gracia se cierra. El estar de parte significa que Jesús protegerá su reino. Él protegerá a su novia. Ahora, ¿qué quiere decir la expresión de parte de los hijos de tu pueblo? La pregunta es, ¿quién es el pueblo de Daniel? Bien, Daniel era un judío literal, así que debe significar que el pueblo del que se habla aquí son los judíos literales, ¿cierto? No, aquí estamos hablando de Israel espiritual. Por supuesto que la gente preguntará, ¿qué principio te da el derecho de decir que la expresión tu pueblo en las 70 semanas, donde dice 70 semanas, están determinadas para tu pueblo? Daniel se refiere al Israel literal, mientras que en el 12:1 se refiere al Israel espiritual. ¿Qué principio hermenéutico puedes usar para decir que aplica literalmente en los días de Daniel y aplica globalmente y espiritualmente al final del tiempo? Permítame darles un ejemplo. ¿Por qué el santo monte de la oración de Daniel del capítulo 9 se refiere al monte Sión literal, mientras que en Daniel 11:45 se refiere a un monte Sión mundial donde el pueblo de Dios es espiritualmente reunido? Hallamos las respuestas a estas preguntas entendiendo que mientras la teocracia hebrea estaba en vigor, Israel era local y literal. Sin embargo, cuando la teocracia terminó en el año 34, debemos entender que la palabra Israel se refiere en modo espiritual y global. Es interesante que en Hebreos 8:8 habla sobre un nuevo pacto que Cristo hará con Israel y Judá. Nunca he escuchado a un cristiano decir, bueno, sabes, el nuevo pacto es solo para Israel y Judá. No, Israel y Judá allí significa todo el pueblo de Dios fiel. Así es como funciona. Tu pueblo en Daniel 9 cambia de Israel literal a espiritual en Daniel 12:1. Y el santo monte en Daniel 9:16, que es el monte Sión literal, cambia al Israel espiritual, la iglesia, en Daniel 11:45. Ese es el punto número 5. Vayamos al punto número 6. El versículo clave para entender el tiempo de angustia de Daniel 12:1 es Génesis 32:7. En este capítulo, Jacob estaba profundamente angustiado porque había escuchado que su hermano Esaú había venido para matarlo a él y a su familia. Sin embargo, esta no era la preocupación principal de Jacob. Él todavía recordaba el pecado que había cometido 20 años atrás.
robándole la primogenitura a su hermano y engañando a su padre. Y temía que ese pecado fuera tan grande que Dios no podría cumplir su pacto de protegerlo de la ira de su hermano. El contexto claramente indica que el ángel con el que Jacob luchó no era otro que el ángel del pacto, Jesucristo, también llamado Miguel en Daniel 12:1. Ustedes dirán, ¿cómo podemos saberlo? Porque después de que Jacob lucha con el ángel, se nos dice que él le dio a ese lugar un nombre especial. Llamó al lugar donde luchó y donde fue bendecido por el ángel, el cual también le cambió su nombre, Peniel. ¿Qué significa Peniel? Viene de dos palabras hebreas, Pen, que significa cara, y El, que significa Dios. Así que significa cara de Dios. Y luego Jacob explica por qué lo llamó cara de Dios. Él dice, he visto a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Probablemente el mejor lugar para leer acerca de este tiempo de angustia es Jeremías capítulo 34 al 10. Aquí está hablando de cuando Dios está por liberar a Judá de la cautividad babilónica. Dice allí, estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Noten, Israel y Judá, muy interesante, las mismas palabras que se usan en el libro de Daniel. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. En otras palabras, el dolor es tan grande que es como contracciones de parto. Pero está hablando de hombres. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. ¿No le suena a Daniel 12:1? Claro, tiempo de angustia para Jacob, pero ahora note la promesa. Pero de ella será librado, justo como fue librado Jacob de la ira de su hermano Esaú. Entonces viene la promesa, verso 8. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello. Ese es el yugo de Babilonia. Y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Por supuesto, está hablando de Jesús, a quien yo les levantaré. Tú, pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo, de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien la espante. ¡Qué descripción tan vívida del tiempo de angustia y la liberación! Esto está hablando de un evento literal en el Antiguo Testamento que es tipológico a la liberación en el fin del tiempo global del pueblo fiel de Dios. ¿Cómo será el tiempo de angustia que está por venir? ¿Tendrá la generación final una preparación especial esta vez? Sí, ellos recibirán la lluvia tardía, proclamarán el fuerte pregón. La plenitud de la luz de Dios brillará sobre ellos, como ninguna generación en toda la historia de la tierra, y el tiempo de angustia será de igual manera el peor de todos los tiempos, el cual demanda una preparación especial. Note lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 407. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, eso es cuando Miguel se levante y la gracia cierra. Habrá una escena de contienda que ninguna pluma podrá describir. Usted puede pensar en las cosas más terribles que pueden suceder y aún así será peor que eso. Note también Primeros Escritos, página 280. Al salir Jesús del lugar santísimo, oía el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Ahora ya está diciendo, para los impíos tampoco hay mediación. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno.
Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Y ahora viene el séptimo elemento. Será libertado tu pueblo. Y claro, estamos hablando de los santos vivos de Dios al final del tiempo, los 144,000 que están por todo el mundo. Para poder comprender la liberación de Daniel 12:1, debemos regresar a Daniel 3 y Daniel 6, donde se resalta la palabra liberación. Estos dos capítulos tienen muchos en común. Ellos ilustran los juicios, la fe y la liberación de la generación final. Note, por ejemplo, Daniel capítulo 3. Aquí hay una relación muy estrecha con Daniel 12:1, del mismo modo que Apocalipsis 13. Tanto en Daniel 3 como Apocalipsis 13 tenemos un poder civil levantando una imagen, obligando a todo el mundo a adorar la imagen, y aquel que no adora la imagen es sometido a un decreto de muerte. En ambos pasajes tenemos un remanente fiel, que no adora falsamente. Y en ambos textos encontramos una liberación maravillosa del pueblo de Dios en el fiero tiempo de angustia. Así que examinemos estos dos capítulos y descubramos cómo será la liberación en el fin del tiempo. Ahora, ustedes conocen la historia de Daniel 3. El rey levanta una imagen y exige que todos adoren la imagen, so pena de muerte. Y hay 3 jóvenes que son fieles a Dios y quienes dicen, nosotros no practicaremos falsa adoración. El chisme se corre y los enemigos de los 3 amigos de Daniel vienen al rey y le dicen que hay 3 hebreos que no se inclinaron cuando la música sonó. Busquemos en Daniel 3:15. El rey les dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora noten la palabra clave. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Palabra clave, librar. Los versos 16 al 18 tienen la respuesta de los jóvenes al rey. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede que, aquí viene la palabra clave, librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos, y aquí viene la palabra clave otra vez, librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco la estatua que has levantado. Para ellos, la obediencia a Dios era más importante que sus vidas. Y entonces Daniel 3:19 registra la reacción del rey. Él se enfureció, dice el texto. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Hablaremos de esto un momento. Contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. En el volumen 4 del comentario bíblico de Elena de White, página 1169, Elena explica cómo era el rostro de Nabucodonosor en ese momento. Dice así: características satánicas hicieron que su rostro pareciera como el rostro de un demonio. Y luego viene la liberación de los 3 amigos de Daniel. Leamos Daniel 3, 24 al 25, donde hay un punto particular donde me quiero enfocar. Leo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de Dios.
Ahora, algunas versiones dicen hijo de los dioses, porque ellos dicen, ¿cómo es que Nabucodonosor va a saber quién es el Dios verdadero? Bien, Elena de White explica que Daniel y sus amigos habían explicado al rey cómo se veía Dios. En este caso es Jesús, quien es el Hijo de Dios. Pero miren, este matiz que encontramos en el versículo 28. Nabucodonosor acaba de decir que el que libró a los tres jóvenes era el Hijo de Dios. Pero ahora va a decir algo diferente. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ¿qué? Ángel. ¿Cuál ángel? Miguel, de Daniel 12:1. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Libró a sus siervos. ¿Qué tipo de siervos eran ellos? Que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y luego el rey hace un decreto en el verso 29 y una vez más la palabra liberación es clave. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda que pueda librar como este. ¿Cuál es el pensamiento central de Daniel 3? No es el horno ardiente, es la liberación del horno de fuego. ¿El pueblo de Dios pasará por una prueba ardiente? Tú vas al capítulo del tiempo de angustia, al conflicto de los siglos, y Elena de White dice que las llamas parecen consumir a los que van a pasar por el tiempo de angustia. Solo que ahora no es un horno literal, es un horno espiritual en el tiempo final. Ahora vayamos a Daniel capítulo 6. Y nuevamente el tema principal es la liberación. Estas historias, amigos, ilustran en la historia lo que va a pasar en la escatología. Ya pasó una vez, de modo que podemos estar seguros de que se repetirá. Daniel 6. Conocen la historia. Comencemos por el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, los enemigos de Daniel, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿El conflicto final tiene que ver con la adoración y la ley de Dios? Ciertamente lo es. Así que ahora ellos van al rey y le dicen, nosotros te queremos mucho, oh rey. Por favor, haz un decreto de que nadie pueda, aparte de ti, pedir a otro Dios en un periodo de 30 días. El rey dice, oh, ellos me aman tanto, eso es lo que él cree. Miren los versos 6 al 9. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. ¿Habrá un edicto de muerte en el tiempo final para aquellos que no cumplan? Absolutamente, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Cambió Daniel sus hábitos de oración? No, no lo hizo. El verso 10 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Por cierto, Daniel 3 muestra qué pasa cuando el poder civil establece religión, porque el rey estaba estableciendo adoración. Tienes que adorar la imagen. Daniel capítulo 6 muestra qué pasa cuando el libre ejercicio de religión es prohibido. Porque a Daniel se le prohíbe orar. Así que sus enemigos van al rey y se lo cuentan y el rey se siente mal y dice, oh, estos chicos me engañaron y yo amo mucho a Daniel. Es un trabajador tan fiel aquí en el palacio. Pero él no podía liberar a Daniel. Leamos los versos 14 al 22 para ver dónde está la palabra clave. Leo. Cuando el rey oyó el asunto, le pensó en gran manera y resolvió ¿qué? Librar a Daniel.
y hasta la puesta del sol trabajó ¿para qué? Librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú sirves ocasionalmente, no, eso no es lo que dice, continuamente, ¿el te qué? Te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú sirves ocasionalmente, no dice eso, sino continuamente, ¿te ha podido qué? Ahí está la palabra otra vez. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. ¿Mi Dios envió su qué? ¿Qué ángel suponen ustedes que fue? El mismo ángel que estuvo en el horno de fuego. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Sigo leyendo el 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. En otras palabras, la confianza en Dios, la obediencia a Dios es más importante que la vida en sí misma. Después de esto, el rey dio un decreto como lo hizo Nabucodonosor. Sigo leyendo los versos 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Libra. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Estas dos historias de Daniel 3 y 6 ilustran lo que va a pasar en escala global al fin del tiempo, con la generación final de Dios, que confían en Dios implícitamente, de tal manera que preferirán morir que pecar. Vayamos al último elemento: escritos en el libro. Esta frase demuestra que cuando cierre la gracia, la vida de los santos vivos han sido examinadas y sus nombres han sido retenidos en el libro de la vida. Miguel solo librará a aquellos santos vivos cuyos nombres estén escritos en el libro durante el juicio de los vivos, cuando el tiempo de angustia comience. Después del cierre de gracia, los nombres de los santos vivos ya están en el libro para permanecer allí para siempre. Elena de White escribió las siguientes palabras en Primeros Escritos 283 al 284. Aquí ella está hablando del tiempo de angustia, donde parece que la generación final de Dios no tendrá escape. Así es como ella escribió: a juzgar por las apariencias, no había posibilidad de escapar. Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban: ¿por qué no os libra? Note nuevamente la palabra clave: vuestro Dios. ¿Por qué no os libra vuestro Dios de nuestras manos? ¿Por qué no os escapáis? ¿Por qué no os escapáis por los aires para salvar la vida? Pero los santos no los escuchaban. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Los ángeles deseaban, la palabra otra vez, librarlos. Pero había de esperar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y ser bautizado del bautismo. Los ángeles, fieles a su misión,
a su misión, seguían velando. Dios no quería que los paganos insultasen su nombre. Ella aquí se refiere a Joel 3. No tenemos tiempo para leerlo, pero ese capítulo describe cuando los impíos se reúnen alrededor de la Jerusalén espiritual para intentar matar a los santos que están allí reunidos. Ella continúa escribiendo. Se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formidable poder. Y aquí viene la palabra otra vez. Libertar gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre iba a libertar a todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban escritos en el libro. ¿Están captando que los nombres de los santos vivos han sido retenidos en el libro antes de que el tiempo de angustia comience? Claramente encontramos el juicio investigador en Daniel 12:1, porque el nombre de los vivos en el juicio han sido retenidos en el libro. Quiero finalizar leyendo dos declaraciones del espíritu de profecía, declaraciones poderosas acerca de esta generación final, la generación del tiempo final, que me gusta llamar la generación fiel. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 485. Satanás ofrece a los hombres los reinos del mundo a cambio de que ellos le entreguen la supremacía. Muchos sacrifican así el cielo. Y luego escribe, mejor es morir que pecar. Mejor es necesitar que defraudar. Mejor es pasar hambre que mentir. En otra declaración que encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 50, dice, los que estén dispuestos a morir antes que cometer un mal acto son los únicos que serán hallados fieles. Amigos, creer que hay una generación del tiempo final que será totalmente victoriosa sobre el pecado en acción, en pensamiento y en palabra no es legalismo. Se convierte en legalismo solo cuando te sientes salvo, te justificas y criticas a aquellos quienes tú crees que no han alcanzado tu alto nivel espiritual. El apóstol Pablo escribió, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No escribió, ocúpate de la salvación de tu vecino con temor y temblor. La generación final estará tan enfocada en Cristo Jesús, en su pureza, en lo que hizo en Getsemaní y en la cruz, que ellos dirán como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la única generación que será capaz de ser fiel durante el tiempo de angustia. Y estará de pies delante del Hijo del Hombre cuando venga Cristo. Los únicos que dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y durante este simposio discutiremos muchos diferentes asuntos relacionados a la generación final. Así que sintonicen y anoten en el calendario. Esperamos verlos la próxima, cuando continuemos nuestro estudio juntos.